Ustedes saben que no todos los dolores en el cuerpo son iguales, de hecho son bien distintos. Y la cadera y la columna son como dos directores de orquesta que tienen su propio repertorio y sus propios dolores y molestias en el cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes saben diferenciar cuando el dolor viene de la cadera y cuando es en la columna? Porque yo tengo muchos pacientes que me dicen, me duele la cadera y se toman la cintura. O que vienen por un dolor de una región del cuerpo y termina siendo otra. Entonces, tenemos que empezar a entender que no existen dolores inespecíficos o dolores generalizados. Nosotros tenemos que entender cuál es la razón y la causa de un dolor, identificar el origen, porque si no los tratamientos van a fallar. Hoy les voy a explicar eso, específicamente cómo identificar el dolor de cadera, cómo diferenciarlo del dolor de cintura y específicamente qué podemos utilizar como tratamiento para uno o el otro, y también les voy a dar algunos consejos para fortalecer no solamente las articulaciones, sino también todos los huesos del cuerpo. Y es muy común la confusión, pero si yo les dijera que me duele la cadera, ¿en dónde piensan ustedes que yo tendría que estar sufriendo dolor? Ubíquenlo, grafíquenlo. ¿Dónde piensan que yo estoy sufriendo de dolor si les digo que tengo, por ejemplo, una artrosis de cadera? Miren, la cadera duele en la ingle. Lo voy a repetir porque esto es un dato muy importante y que no todo el mundo lo sabe. La cadera duele en la ingle y se dice que llora por la rodilla. ¿Por qué? Porque el dolor es bien adelante, inguinal, ¿no?, en el pubis de uno u otro lado, y baja como una catarata hasta e incluso la rodilla. Muchas veces, y lo repito, muchas veces he visto pacientes que vinieron al consultorio por un dolor de rodilla y terminó siendo una artrosis de cadera. Y la cadera es la articulación más noble, es la articulación más importante del cuerpo humano porque tiene todos los movimientos en todas las direcciones y con los rangos de movilidad más amplio. Es una bochita que tiene que ser, debería ser idealmente, una esfera perfecta empotrada adentro de un cótilo, es decir, de una superficie que la tiene que alojar. Cualquier imperfección, cualquier detalle, rugosidad, saliencia, va a hacer que esto empiece a generar dolor y esto va a empezar a acumular en el tiempo artrosis, es decir, desgaste articular. Ahora vamos a ir para el otro lado. Si yo les dijera que me duele la columna lumbar o la columna lumbosacra o la cintura, ¿dónde estoy teniendo dolor? Y estoy seguro que acá muchas personas han contestado mejor. Este es un lugar mucho más claro de entender. Igualmente, los tratamientos cambian. Es decir, que nos duela la cintura o la cadera va a tener un abordaje terapéutico en algunos puntos similar, pero en algunos puntos bien distinto, y también se va a sentir de otra manera. Y por otro lado, si yo les dijera, ¿por qué puedo sufrir una artrosis de cadera? ¿Por qué puedo sufrir un dolor o un pinzamiento lumbar? ¿Qué hay de cierto que los dolores de cadera se combinan con dolores del ciático? ¿Por dónde pasa el nervio ciático? Si nosotros podemos rápidamente, y obviamente no me quiero extender, pero si podemos interpretar un poco anatómicamente dónde está cada una de las regiones y cuál es el recorrido nervioso, vamos a empezar a entender por qué hay tanta confusión al respecto. Y es importante porque muchas veces si el diagnóstico falla, los tratamientos no son exitosos, los pacientes se frustran y entramos en el círculo vicioso de los antiinflamatorios, analgésicos, ni hablar de los corticoides. Y hablando de los corticoides, ¿qué pasaría si yo les dijera que muchas veces un corticoide puede generar artrosis de cadera? Quiero volver a la pregunta que les había hecho hace un momento. ¿Dónde me va a doler si tengo una patología lumbar? Bueno, ustedes saben que es la espalda baja. Ahora, si son las últimas vértebras, es en donde emerge el nervio ciático que baja por detrás de la cadera, pegada en la pelvis y por toda la pierna, pero por detrás. Entonces acá ya empezamos a entender un poquitito, para que ustedes también se puedan empezar a evaluar en sus propias casas. La cadera es la articulación que une la pierna a la pelvis y cuando tengamos algún problema, ya sea un pinzamiento, artrosis, un desgaste, puede ser incluso alguna patología músculo-ligamentaria, es decir, puede estar fallando la cuestión muscular y el sostén de la articulación, una bursitis, que es una inflamación de la cadera,
hasta una trocanteritis. ¿Ustedes saben lo que es una trocanteritis? ¿Alguna vez lo han escuchado nombrar? ¿Alguna vez les dolió la cadera en la noche cuando estaban acostados o acostadas en la cama? La cadera es una articulación muy noble, pero podemos nacer con un defecto congénito. Y muchas veces tiene que ver con una luxación. La articulación, como les decía, de la cadera tiene que ser perfecta y muy bien articulada biomecánicamente a la perfección. Pero si nosotros a lo mejor hemos crecido en el vientre materno en una posición media extraña, ni hablar si ya hemos nacido con una articulación luxada, es decir, fuera de lugar, o que se sale y se vuelve a entrar, esto va a generar que ese desgaste sea mucho más rápido. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que puede y que suele existir artrosis en personas de 30 años? Seguramente me van a decir no. La artrosis es en personas grandes. Es difícil imaginarse una persona joven con artrosis de cadera. Bueno, esto se puede llamar NOA. NOA es el acrónimo de necrosis ósea avascular. Básicamente es no le están llegando los nutrientes, la sangre y el oxígeno a la cadera. Tiene el riego cortado de sangre. No le llega nada. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor hay alguna estructura que, como les decía, genéticamente está defectuosa, alguna luxación, algún golpe, un traumatismo, una fractura, a lo mejor incluso también una mala costumbre en posturas al sentarnos, muchas veces cruzarnos de piernas, y ya les voy anticipando un poquitito que parte de los tratamientos tienen que ver con no cruzarse de piernas. Ustedes no se imaginan el desastre biomecánico que hacemos cuando nos cruzamos de piernas. Y también, obviamente, hay mucho que ver con la estructura propia de cada persona. Pero si no le llega la sangre, el hueso se muere, es decir, se necrosa. Y si se necrosa, se empieza a deformar. Entonces acá es donde muchas personas seguramente dirían, bueno, listo, cuídala, no camines, no saltes, no corras, porque se va a terminar de romper. Y es un error. Ahora, la pregunta que ustedes tendrían que estar haciendo es, ¿y qué hacemos si no le llega buena cantidad de sangre? En un momento se los cuento. Lo que sí quiero que sepan es que cuando tengamos un dolor por detrás, en lo que estábamos diciendo recién, ¿no? La columna lumbosacra, muchas veces tiene que ver sobre todo con discopatías, es decir, hernia de disco. Si alguna vez se han hecho alguna resonancia magnética de columna, saben lo que es la protrusión discal, que es cuando los discos se engloban y comprimen los nervios, sobre todo el nervio ciático. Y esto va a dar un dolor un poco más neuropático, ¿no? Nos corre por la pierna, a veces ardor, a veces quemazón, a veces falta de sensibilidad, incluso muchas veces perdemos los reflejos o la fuerza muscular y andamos arrastrando la pierna. Y hablando de arrastrar la pierna, ¿cómo vamos a identificar que estamos sufriendo una patología de cadera? ¿Cuál es el primer signo que una persona va a identificar y va a decir, tengo un problema en la cadera? Y es porque otra persona le va a decir, vos estás rengueando. Es muy común esto, ¿eh? La gente sabe, tengo un dolor cuando me pongo la ropa interior, cuando me pongo la media. Ahora vamos a hablar de la media. Pero sobre todo es cuando estamos caminando con alguien que nos está mirando de atrás o nos ve venir y nos dice, ¿por qué estás rengueando? Porque renguear es una forma neurológica de defensa. Estamos claudicando, estamos cojeando. Y esto no nos damos cuenta porque es un reflejo de protección. Pero la persona que nos ve sí se da cuenta y nos avisa. Y ahí es donde corremos al traumatólogo o a cualquier especialista o no, me refiero terapeuta, para que nos vea y eventualmente nos trate. Y generalmente una radiografía puede ser suficiente, también podemos hacerlo con una resonancia magnética, una tomografía computada, pero si vemos que hay una artrosis de cadera, tenemos que prestar mucha atención porque acá hay un punto muy importante en el cual se puede o no se puede operar, nos conviene o no nos conviene reemplazar la articulación por una prótesis. ¿Dónde está el límite? ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién decide cuándo es necesario operarse? Mi papá tiene un dicho que es muy bueno y dice, la cirugía de cadera no la decide ni el paciente ni el cirujano, la decide el zapato. Y él lo dice porque muchas veces cuando nosotros no llegamos a ponernos las zapatillas, ¿no? el zapato, los tenis, el calzado, es el momento de operar. Pero no por una cuestión de poner un límite, sino porque nos está recortando la calidad de vida. Si nosotros no llegamos a higienizarnos los pies, nos cuesta ponernos la ropa interior o el pantalón
o la media, no llegamos a cortarnos las uñas del pie. Ya ahí estamos perdiendo calidad de vida. Y el dolor aparte nos va a empezar a hacer renguear, cojear cada vez más y vamos a terminar afectando la otra cadera, la rodilla o la columna. Entonces acá tenemos que poner sobre la mesa dónde están los límites. Los límites están en cuando los tratamientos no dan efecto y todo empieza cada vez peor. Por lo cual, hablemos un poco de los tratamientos. Pero primero me gustaría que entiendan por qué se puede generar una patología. Y la realidad es que, básicamente, más allá de las cuestiones congénito-genéticas, prácticamente siempre las patologías de cadera o columna son una consecuencia. Quizá por el tabaquismo, muchas veces cuando fumamos, el uso crónico de corticoides, quizá porque sufrimos alguna alergia o asma de pequeños y nos han dado mucho corticoide, la mala alimentación, obviamente, cuando no tenemos una buena nutrición, tenemos sobrepeso, tenemos inflamación crónica de bajo grado, hemos sufrido accidentes traumáticos en alguna parte del cuerpo, entonces hemos modificado nuestra forma de caminar, a lo mejor somos deportistas, yendo al otro extremo, ¿no? Deportistas profesionales, entonces tenemos un desgaste muy importante de todo el cuerpo, sobre todo de la cadera y la columna. Todo esto va desgastando y también está la cuestión genética o congénita. Pero no podemos decir esto es una artrosis heredada o hereditaria, porque sería un error. La genética predispone, pero no determina. Si nosotros tenemos los nutrientes en el cuerpo, hicimos ejercicio físico correctamente con contracción muscular e impacto, porque forma parte del tratamiento y ya se los voy adelantando, y tenemos una vida sana, nunca fumamos, nos cuidamos, y ahí sí podemos decir esto es algo genético y es mala suerte. Si no, básicamente es una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho y a veces es demasiado tarde, a veces no, pero algunas veces sí. Si no es demasiado tarde, podemos intentar con tratamientos. Idealmente tratemos de que los tratamientos sean naturales. Y en ese orden de cosas, los medicamentos no son naturales ni tampoco terapéuticos. ¿Se entiende lo que digo? Los medicamentos van a intentar tapar el dolor, no curar la patología. Por lo cual, si nosotros sufrimos a lo mejor un problema en la cadera, podemos intentar con osteopatía, quiropraxia, terapias manuales combinadas, hasta incluso es algo un poco más complejo, lo tiene que hacer una persona que entienda muy bien, que sepa cómo hacerlo, porque tenemos que meternos con una aguja adentro de la articulación y hay que esquivar muchos nervios y músculos, tendones, ligamentos, hay que entrar adentro de la cápsula articular, por lo cual siempre se tiene que hacer guiado por imágenes, por radiografía, por tomografía, pero tiene que ser un especialista que la tenga muy clara, como decimos nosotros acá en Argentina, y podemos inyectar plasma rico en plaquetas, podemos inyectar células madre de tejido mesenquimal que se saca un poquito de grasa o incluso de adentro de los huesos. Las células madre tienen la capacidad de generar, regenerar y crear nuevo tejido. Pero también tenemos que tener el punto justo en donde ya es demasiado tarde o todavía no es tiempo de. Es el momento de cada uno de los tratamientos y sobre todo les aconsejo que vayan por etapas. Si hacemos un tratamiento y no nos da resultado, pasamos al siguiente. Y así hasta llegar a la cirugía. La cirugía básicamente son dos. Una que es la artroscopía, en donde se intenta prolijar un poco la articulación, y la otra es directamente el reemplazo, en el cual se saca la cabeza femoral, es decir, se quita la articulación y se pone una prótesis. Yo tengo pacientes que juegan al tenis con prótesis de cadera sin problema. Es una operación muy importante, muy grande, pero tiene un protocolo bastante estandarizado y no tengo muchas experiencias negativas que contar, pero siempre con mucha cautela. Con respecto a la columna, bueno, podemos utilizar la ozonoterapia, la terapia neural, existe también todas las terapias manuales que les conté aplicadas a la columna, y si se ponen a pensar y prestan atención, tanto la cadera como la columna lumbar tienen la pelvis, la parte, el tren medio, como enlace, por lo cual les aconsejo que empiecen a mirar no solamente si existe un bloqueo pélvico, que es la articulación entre los coxales y el sacro, sino también el piso pélvico, porque hay muchísimos músculos, ligamentos, arterias, venas, nervios, incluso en las mujeres, todos los órganos genitales, ¿no?, reproductivos, los órganos viscerales que se apoyan la vejiga, por lo cual les aconsejo que cuando van a trabajar ya sea la cadera
o la columna, tengamos en cuenta que la pelvis siempre tiene que estar dentro del tratamiento. Espero que les sirva la información. De ser así, por favor, no se olviden de poner el like y suscribirse. Y cualquier duda, pregunta o consulta, la pueden dejar más abajo que la voy a estar contestando a la brevedad. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.